Se encontraron un cazador y un pájaro hambriento. Este cazador tenía ganas de atrapar a esa ave, pero el ave se dio cuenta de esa intención. Entonces el cazador pensó, voy a tratar de convencer a esta ave para que venga y la atrapo. Y le voy a prometer dar una lombriz a cambio de una pluma. Este pájaro hambriento accedió a esa propuesta y cada día el cazador salía al campo abierto y gritaba, una pluma por una lombriz por una pluma. Y el pájaro iba día uno, se sacaba una pluma y tomaba su lombriz. Día dos, una pluma del otro lado del ala y lo cambiaba por una lombriz y así día tras día, hasta que finalmente se quedó sin plumas, no pudo volar y fue finalmente presa del inteligente cazador. ¿Sabes? Hay sutilezas que terminan haciéndote presa. La palabra tentación tiene un significado distinto para cada persona. Hay algunos que tienen problemas para controlar su lengua. Otros, mientras tanto, batallan con el impulso del consumo de drogas, del consumo de comida o consumir demasiado alcohol. Muchos otros luchan en una guerra secreta con sus apetitos sexuales. Otros luchan con su orgullo, con la envidia. Otros luchan contra el chisme. No importa cuál sea esa gran lucha interna tuya. Quiero repetirte hoy vez tras vez que no estás sola ni solo, porque no eres la única persona que está pasando por este tiempo. No eres la única persona que tiene dificultades a la hora de tomar decisiones correctas en la vida. La tentación es una oportunidad para llevar a cabo algo de manera equivocada, es decir, fuera de la voluntad de Dios. Es un impulso para hacer o tomar algo atractivo que puede o que resultará finalmente inconveniente, pero como me gratifica en el momento, me atrae de una manera irresistible. Ese deseo que yo tengo por tomar algo es lo que finalmente me vence o lo que finalmente te vence. Ahora, la tentación previa a la caída en el pecado debe distinguirse de este. La tentación es la prueba de la capacidad de las personas de escoger entre el bien y el mal. Cada persona tiene un pecado que le asedia y te pregunto, ¿cuál es el tuyo? Ese es el pecado por el cual eres tentado. Satanás conoce tu punto débil y es allí donde insiste, es allí donde tracciona. ¿Por qué? Porque la fortaleza de una cadena se mide por su eslabón más débil. Y cuando tú y yo somos tentados, nos encontramos ya no en circunstancias diversas y externas, como hemos visto en los primeros 11 versículos de Santiago 1, sino nos encontramos en nuestro propio mundo interior. Allí, cuando nos enfrentamos a la tentación, encontramos que el tentado se enfrenta a los riesgos de la fe. El tentado ante la tentación sufre este momento y tiene que determinarse a salir adelante. Quiero en primer lugar recordar que cuando asumimos los riesgos de la fe tenemos que asumir nuestras responsabilidades en primer lugar equilibradamente. Mira lo que dice Santiago 1:12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay quienes tienen más pruebas que tentaciones y hay otras personas que tienen más tentaciones que pruebas. Lo cierto es que todos nosotros tenemos tanto pruebas como tentaciones. Y no debes sentirte mal, ni debes sentirte menos que nadie si estás siendo constantemente tentado. Por la sencilla razón de que todos somos frágiles ante la tentación y también ante la prueba. De hecho, la misma palabra en el idioma original se usa para traducir prueba como tentación. La misma palabra la Biblia usa para ambas experiencias. Dice la nueva traducción viviente
de Santiago 1:12. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. En cierto modo, en la prueba puede haber tentación. La Biblia dice, por ejemplo, que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y allí él fue tentado por Satanás. Y también la tentación prueba lo que hay en el corazón. Ahora, ¿por qué la fe puede estar en riesgos peligrosos? Fundamentalmente por dos cosas. En primer lugar, porque la atracción que tenemos es real, que sentimos es real. Y también porque los deseos que tenemos son naturales. Tú y yo hemos sido dotados naturalmente de deseos que son normales. El gran problema es que la tentación te lleva y te impulsa y te tensiona para satisfacerlos de manera antinatural, de manera ilegítima. Para confrontar los riesgos de la fe, también debemos tener en cuenta que debemos evitar la evasión. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, Dios es santo. Dios no puede ser tentado. Dios no podría tentar a otros sin dejar de ser Él mismo la fuente de todo bien. Y esto es por dos motivos. Primero, porque iría en contra de su naturaleza simple y santa. Y segundo, porque iría en contra de su propósito de modelar la imagen de su Hijo en tu vida. El hecho de que Dios sea santo y esté vinculando su propósito en mí y en ti, hace que lo que Él esté haciendo en nuestras vidas sea santo, porque Él quiere compartir su santidad con nosotros. De allí la diferencia entre prueba y tentación. El pecado afecta a la totalidad de las personas, pero la totalidad de cada uno de nosotros. La tentación es personal. Y yo no puedo evadir diciendo, Dios tiene la responsabilidad de lo que me pasa. Satanás me llevó a hacerlo. La multitud lo hace. Y si otros lo hacen, ¿por qué? No pude evitarlo. Son todas formas de evasión. Al asumir los riesgos de la fe, debemos asumir nuestra responsabilidad, evitando la evasión. Mira lo que dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La Biblia habla aquí de cada uno. Yo no sé cuál es tu lucha, cuál es aquella área de gran debilidad en la cual te sientes profundamente tentada en silencio y sufres. Debemos evadir nuestra responsabilidad y asumir que personalmente somos responsables de decidir en esos momentos ante la tentación. Ahora, en tercer lugar, quiero que notes conmigo el tema de la expansión. Cuando uno cae en la tentación, empieza a producirse un movimiento que va en contra de lo que muchos piensan. Muchos piensan que el pecado es una acción única. Sin embargo, aquí vemos claramente que Dios ve al pecado como un proceso. Es un concepto, el de Santiago, mucho más profundo, que involucra los deseos desordenados, malos que brotan de nuestra alma para disfrutar o adquirir cosas que las necesitamos realmente, pero de formas deshonestas, de formas prohibidas. Y esto es así porque se centra en la inmediatez. Se sienten que yo ya necesito eso, sea lo que sea, salga lo que salga, cueste lo que cueste. Porque no pensamos en la repercusión, la expansión que caer en la tentación va a traer como consecuencia a mi vida. La ilustración de la pesca aquí es magnífica en estas dos palabras que Santiago usa. Dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra atraído es la palabra que usaban los pescadores para referirse al anzuelo que usaban para pescar. Y la palabra seducido es la palabra que usaban ellos
para referirse al cebo o la carnada con la cual ellos sacaban al animal de su hábitat de seguridad para hacerlos caer en la trampa. Ilustra esta imagen la tensión que nosotros sentimos cuando somos tentados. Sentimos una especie de tirón hacia el objeto de la tentación. En esta oportunidad que la tentación se presenta, nuestra concupiscencia percibe el cebo, somos atraídos y somos seducidos. Y allí es cuando tenemos que decidir si mordemos o no. Y debemos recordar que siempre hay un anzuelo allí. En el versículo 15, Santiago va a cambiar de figura y él utilizará aquí la figura de la personificación. Va a personificar a la tentación y la va a presentar como una persona para que podamos entender mejor la dinámica espiritual del proceso del pecado. Dice aquí que es como una mujer que seduce, que luego concibe, gesta y da a luz, penetrando profundamente en el proceso de la tentación, la caída y el pecado en sus varios momentos. Vemos allí, por ejemplo, que cuando hablamos de tentación, hablamos de un tiempo de seducción, hablamos de un tiempo de un estímulo en el cual nosotros debemos plantearnos cómo vamos a reaccionar. Luego, cuando mordemos el anzuelo y ya es tarde, ya ha habido un contacto, un consentimiento consciente. Y allí es cuando hubo ese contacto espiritual que Santiago dice, aquí hay una concepción de algo. Ahora eso no se detiene, sino que la gestación tiene un crecimiento que, a pesar de tener un comienzo imperceptible, el pecado sigue desarrollándose, sigue expandiéndose, así como una mujer con el paso de los meses puede ver cómo su vientre se va expandiendo a causa de lo que lleva adentro. Y finalmente el tiempo de la consumación es el tiempo de dar a luz, el tiempo del alumbramiento. Me impacta la versión popular, cómo traduce este texto. Y dice, finalmente cuando el pecado es consumado, allí es el momento donde nace la muerte. ¡Qué tremendo que ocurra esto! De manera tal que vemos aquí claramente que el resultado final es muerte. Y vemos distintas clases, distintos usos de la palabra muerte en la Biblia. Allí las tenemos en pantalla. Pero como el texto aquí se refiere a personas que han creído, que han depositado su fe en Cristo, no hablamos de la muerte espiritual ni de muerte espiritual eterna, sino que hablamos ya de estas dos últimas posibilidades, de la muerte física del creyente. Una persona que es cristiana pero vive apartada de Dios puede sufrir la muerte. Dios puede sacarlo de circulación. O también, como le acontecía a esas personas que Pablo mencionaba en 1 Timoteo 5:6, puede ser una persona que esté viviendo pero esté muerta, es decir, una muerte en el creyente, es decir, el creyente vive físicamente pero no vive la real dimensión de lo que su vida espiritual debiera ser. Ahora, resumimos aquí este pensamiento. Recordá que la fortaleza de una cadena se mide por su eslabón más débil. Recordemos que el pecado es personal, que el pecado es un proceso, que el pecado no es estéril, que el pecado nunca aborda porque siempre da a luz, que el pecado puede tardar algún tiempo, mucho tiempo, incluso muchos años en madurar, pero tarde o temprano llevará su resultado. Y recordemos también que el pecado no se fuerza a sí mismo en quienes no estén dispuestos, sino que el pecado se elige por sus atractivos. Finalmente, recuerda que el pecado es algo contra Dios. Ante esta dimensión, nosotros debemos asumir nuestra responsabilidad personal. Ahora, el texto en el Santiago capítulo 1 nos habla de la inestabilidad. Uno que cae en la tentación también vive el hecho de perder su verticalidad, caer. Lo que necesita una persona caída, una persona lastimada, es un lugar de refugio, es un punto de referencia. Y eso es lo que Santiago va a comenzar a decir desde el versículo 16.
Entonces, por eso hablamos aquí del refugio para el tentado. Bueno, estamos en tentación, ¿hacia dónde ir? Hacia el único refugio estable que tú y yo tenemos para ir. Dice el versículo 16, amados hermanos, no erréis. Sabes que cuando uno tira al blanco, tiene un punto de referencia donde uno dispara la flecha. Y cuando uno tiene los ojos vendados, no puede ver bien cuál es el destino de la flecha y siempre le va a errar. Es decir, aquí hay una cuestión clara de enfoque. Necesitamos claridad en los tiempos de la tentación. ¿Dónde está nuestra referencia para acudir como refugio restaurador en medio de estos tiempos que vivimos? Y a partir del versículo 17, claramente se va a vislumbrar quién es nuestro refugio en tiempos de tentación. Y aquí nos referimos con la expresión de Dios Padre y su palabra. Mire lo que dice allí el versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. La expresión del Padre es, en primer lugar, lo que el Padre da a sus hijos que son probados, a sus hijos que son tentados. Dios da sabiduría según el capítulo 1 y el verso 5. Dios da abundantemente sabiduría. Dios da los recursos que necesitamos para enfrentar las pruebas. Pero Dios también da un refugio para el tentado. Dios es un refugio para el tentado, para el inestable, para el inconstante, para el que ha caído. Él es refugio. Él expresa su amor hacia ti a través de todo lo que te da. Y aquí es donde está el punto principal de lo que se da cuando uno cae en la tentación. Cuando tú y yo caemos en la tentación, esencialmente caemos porque dudamos de que nuestro Padre esté a nuestro cuidado o de que no recibimos de nuestro Padre todo lo que Él pudiera darnos. Y por eso es que pisamos el palito de la trampa y caemos presos de querer satisfacer nuestros deseos en nuestro tiempo y con nuestros recursos y a nuestra propia voluntad. Entonces, todo lo que el Padre nos da, dice aquí que toda buena dádiva y todo don perfecto son dos cosas distintas. Primero, es la acción de dar. Dios es bueno al darnos todo, en su acción de dar. Pero también todo don es perfecto. Es decir, no solamente Dios es bueno al querer darnos y al darnos, sino también Dios es bueno en lo que nos da. Todo lo que tú tienes proviene lo bueno del Señor. Tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tienes que considerarlo como esto. Todo eso desciende de lo alto. Y cuando yo dudo de eso, empiezo a deslizarme sutilmente en el plano inclinado del pecado al caer en la tentación. ¿Te das cuenta? Santiago incluye este concepto del Padre de las luces, porque cuando la Biblia refiere al Padre de las luces, refiere a Dios como creador. Como creador de todos los cuerpos celestes, utiliza términos de la astronomía. Cuando Él ha creado el sol, la luna, las estrellas, Él ha formado todo. Pero Dios también aquí es referido como fuente de toda luz espiritual. Y a diferencia de los cuerpos celestes que sufren cambios, Santiago está queriéndonos decir que a diferencia de esa luz que merma constantemente, de que constantemente titilan y van de un lado hacia otro en sus órbitas, en sus movimientos de rotación y traslación, Dios no cambia porque Él es eterno y Él es constante y a Él puedes ir. Entonces, es importante tener presente de que Dios nos da y todo lo que viene de Él viene de alguien que no cambia, de alguien que permanece fuerte en medio de nuestra debilidad, de alguien que permanece fiel, aunque nosotros fuéramos infieles, de alguien que tiene el control y fuerza y fortaleza
para sanar nuestro corazón, aun cuando estemos luchando y aun cuando hayamos caído en la tentación. Él es nuestro punto de referencia, lo que está queriendo decir Santiago aquí, señoras, señores, jóvenes, niños, adolescentes, todos nosotros cambiamos. Todo el mundo se altera, pero hay algo, hay alguien que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es Dios. Dios nos da y nos ama a tal punto que esa expresión es una expresión de gracia que salva. Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo. Él es el sol de justicia, según lo que decía el viejo Malaquías en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice el libro de Hebreos. También el libro de Hebreos dice que Cristo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La Biblia también dice que Jesús es la luz del mundo. Su gracia permanece, su luz nunca menguará. Él jamás ha eclipsado y las tinieblas del pecado no prevalecen contra él. Por eso Él es el refugio para el tentado. Se llama Cristo Jesús. ¿Sabes? La tentación es tan atractiva que nos desenfoca nublando la vista de que Dios es bueno, de que Dios es dadivoso y de que además nos dio a su Hijo Jesucristo y además de eso nos hizo nacer por la palabra del Evangelio. Dios sigue trabajando contigo en medio de tus pruebas y en medio de tu tentación. Y Dios quiere que veas un gran motivo para que detrás de cada tentación puedas decir, no. El que resiste es el que retiene la perspectiva de Dios en medio de las pruebas y las tentaciones. ¿Me entiendes? Entonces, Santiago nos invita a considerar que todo lo que tenemos, lo tenemos porque proviene del Padre. Pero sin lugar a dudas nos invita a considerar a Cristo, porque Él es la luz del mundo que vino a brillar con su gracia, con su amor, con su perdón. Él quiere restaurarte. Mira, Él dijo, yo seré levantado, pero a todos atraeré a mí mismo, con lazos de amor, como decía el profeta en la antigüedad. Podrá estar muy nublado en nuestra vida, podrá estar todo muy tormentoso a nuestro alrededor, pero tú, Señor Jesús, siempre seguirás brillando. Es tiempo hoy de que corras a Jesús. Él es el refugio en medio de la tormenta de la tentación. Puedes ir a Él ahora. Recuerda que Dios no te cambia para amarte. Dios te ama para cambiarte. Y cuando ocurre la tentación es cuando uno no considera todo lo que Dios le dio. Eso fue, ¿sabes lo que pasó con el rey David? El rey David pecó al ver a una mujer llamada Betsabé. Esta mujer llamada Betsabé era una bella mujer y él la tomó para sí. Ocurrieron un montón de incidentes, incluso después de ese acontecimiento, donde ella misma también quedó embarazada. Muchos años después, David siguió pagando un precio alto por esta caída en esta tentación. Hubo un profeta llamado Natán que lo confrontó. Y mira lo que le dice Natán al rey David cuando lo está confrontando luego de haber caído en esa tentación y el haber vivido ese pecado. Mira cómo está presente el hecho del Dios que da y cómo David no consideró lo que Dios le había dado y cayó. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 7. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste, y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Natán le dice a David: David, has desconsiderado todo lo que yo te había dado y te habría añadido mucho más, pero has caído. David, cuando reconoce ese pecado en el Salmo 51, tal vez viendo las nieves poniendo blancas las cumbres de algunos de los montes más altos de Palestina, dice: Señor, purifícame y seré blanco, blanco como la nieve. Contra ti, Señor, contra ti he pecado. Cuántas amarguras vienen por caer en la tentación. Cuánto tiempo perdemos. Cuántas relaciones rotas. Cuántas familias destruidas. Cuántos hijos fuera del hogar. Cuántas mujeres llorando solas. Cuántos varones arrepentidos de lo que hicieron. Cuántas carreras truncadas en la vida por caer en la tentación, por olvidar todo lo que tenemos en Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo Jesús en su vida, este es el momento para tomar esa determinación. Corra a Cristo Jesús y empezará a ver en su vida victoria espiritual, porque en Él nosotros somos más que vencedores. En Cristo Jesús tenemos victoria espiritual. ¿Y sabes qué? Cuando tú cubres tu pecado delante de Dios, Satanás lo descubrirá delante de la gente. Pero cuando tú descubres tu pecado delante de Dios, Él te cubre con su gracia, la gracia de Cristo. Esa gracia que te envuelve ahora y te dice: ven a mí, yo quiero estar contigo. Yo quiero sanar tus heridas, yo quiero perdonar tu pecado. Quiero volver a darte una nueva oportunidad. Corre tentado al refugio eterno en Cristo Jesús. Oremos. Nuestro Dios, te agradecemos porque tú eres nuestro refugio en la tormenta de la tentación. Gracias, Señor, porque sobre todo lo creado, tú, siendo el Padre de las luces, nos hiciste nacer a nosotros en tu familia. Señor, corremos a ti. Estamos ante ti porque no podemos ocultar nuestro pecado. Señor, líbranos de tentación. Y aún estando en ella, danos la fortaleza espiritual para ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Alabamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Minutos antes de cerrar este tiempo, quiero que consideres todo lo que tienes. Que vayas, tomes la mano de tu esposa, de tu esposo, de tus niños. Que cuides lo que Dios te dio y que no lo pierdas por caer en un minuto en una tentación que puede llevar una consecuencia para toda tu vida. Que Dios te bendiga.